Pues muy buenas tardes a todos. A nombre del doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología, del licenciado Miguel Nájera Pérez, subdirector de documentación de la misma, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta conferencia del segundo ciclo de conservación de la BNH 2021. Agradecemos a todos por su presencia, también en particular los que ahora nos acompañan vía Facebook y vía YouTube, que eso hace que nuestro público sea un poco más amplio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar las palabras y la experiencia de la doctora Marie van der Meren. Personalmente he tenido la oportunidad de ver algunos documentos en las comunidades, que es de lo que va a hablar ahora, específicamente el lienzo de San Vicente del Palmar, y la verdad fue una delicia compartir esos momentos con ella. Les voy a leer un poco su resumen curricular, porque yo creo que si nos manda su currículum completo nos tardaríamos las 2 horas. La doctora Marie van der Meren es restauradora en el taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en la CNCPC de Lina. Tiene además una amplia trayectoria de más de 35 años en la conservación y restauración de acervos documentales en México. Destaca su labor en la conservación preventiva, labor docente, así como asesorías e investigación relacionada con la conservación y restauración de acervos documentales. Ha impartido varios cursos, seminarios y talleres a nivel nacional e internacional en relación a la conservación y restauración de acervos documentales, principalmente los que fueron elaborados sobre soporte de papel, pergamino, piel y amate. Desde el 2012 es coordinadora del Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina, un encuentro con Oriente, en colaboración con el Tokyo National Research Institute de Japón y el ICROM. Fue presidente del Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos Muebles y Muebles Asociados a Inmuebles, competencia de Lina, en los años 2016 y 2019. Y bueno, ya nos tardamos un poco en empezar, entonces sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Marie van der Meren. Adelante. Muchísimas gracias, Itzel, por esta reseña. Y primero quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia por la invitación, en especial Miguel Nájera, Xochitl Cruz, y también un agradecimiento al doctor Baltasar Brito. No sé si me pueden poner la presentación. Escucho un eco, ¿es normal? Les pedimos a todos que apaguen su micrófono, por favor, para que no haya vicios en el sonido. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya. Adelante, Marie. Ok, entonces, bueno, pues el día de hoy voy a hablar un poco de la experiencia de conservación de acervos documentales en comunidades. Primero daré un pequeño preámbulo de para nosotros qué significa, qué hacemos, para un poco ubicar ese bien. La siguiente, por favor. Ok, nada más quiero un poco ubicar dónde estamos. Bueno, pues formo parte del taller que actualmente todavía se llama documentos gráficos, aunque queremos que haya un tránsito hacia que se llama acervos documentales. Y como ustedes pueden ver, nosotros tenemos diferentes funciones que ya nos está, que son las que el INA, su competencia del INA, responsabilidades obviamente como funcionarios públicos, y tenemos varias actividades. Como pueden ver, conservación, supervisión, capacitación, elaboración de proyectos, investigación, restauración y también otras actividades, y lo que nos ocupa en este momento es atención a comunidades. La que sigue. Bueno, acervos documentales es un mundo actualmente tan amplio
Podemos tener libros, también podemos tener manuscritos. Ahora también se incorporan todo lo que son los soportes digitales, las películas que todavía analógicas, fotos analógicas y creo que elementos videograbados, en fin, creo que si empiezo a enumerar nunca vamos a terminar, pero me interesaba a incorporar esta imagen para que se entendiera que acervos documentales es un universo muy grande, pero nosotros nos dedicamos casi exclusivamente a lo que son los analógicos, que sería el libro, papel, pergamino, fotos y piel, amate, que son los soportes que nosotros vemos. La que viene, la siguiente, por favor. Bueno, la atención a acervos documentales en comunidades pueden ser comunidades urbanas como rurales. En general, hemos atendido más las comunidades rurales. Las comunidades urbanas es más raro que las atendemos. ¿Cuáles son los elementos también que tenemos que tomar en cuenta? Pues sobre todo si son rurales, muchas veces son de difícil acceso, con condiciones climáticas muy adversas, condiciones precarias e inadecuadas de almacenamiento, falta de espacio, de presupuesto, y también porque muchas veces hay usos y costumbres ya instalados en las comunidades a la cual nosotros nos tenemos que referir y tomar y respetar. Luego también lo que tenemos es como protocolo muy general, pero nos tenemos que adaptar a cualquier problemática que de conservación que se nos presenta y también las necesidades y condiciones de la propia comunidad. Y en este caso ha sido muy importante, a veces es un solo acercamiento, a veces son varios, pero es importante ese primer acercamiento para establecer esa confianza, para establecer también, bueno, como lo dije ya, un ambiente de confianza, pero también de respeto. La que sigue. ¿Cómo nosotros nos enteramos o cómo nos contactan las comunidades? En la propia coordinación hay un área de atención a comunidades que a veces hacen esta petición o por Centro INA en los diferentes estados de la República Mexicana. A veces es también comunicación entre las propias comunidades que saben que hemos dado atención a la comunidad vecina o que está un poco más lejos. A través de terceros, en un caso que les voy a hablar, nos han hablado, fue un antropólogo el que nos contactó, o en otros casos, que también les voy a hablar de estos casos, por restauradores que están realizando trabajos de conservación y restauración in situ de otros bienes patrimoniales. La verdad que en general no es o sea, la gente, aunque tengan un bien documental, muchas veces su interés va más hacia lo que se podría ser los santos de la iglesia, y es más raro que entiendan la importancia, no que entiendan, sino que le pongan atención a ese patrimonio documental. Pero cuando ya podemos establecer un primer contacto, cuando ya se inicia la plática, cuando ya vamos buscando nosotros mismos, investigando un poco, crece mucho el interés. O sea, porque se dan cuenta que hay un contenido y que puede haber una identidad también contenido en estos documentos. ¿La que sigue? Entonces, aspectos que tenemos que considerar, pues efectivamente es la ubicación de la comunidad, el entorno, los poblados cercanos, las condiciones climáticas, porque eso nos va a indicar qué material tenemos que llevar para poder dar una primera atención. Muy importante identificar quiénes son las autoridades, quiénes son los custodios del bien, depende de cada comunidad. A veces son las municipalidades, a veces son los fiscales, a veces son bienes comunales,
a veces es el presidente comunitario, en fin. Luego está también la identificación de la obra, inspeccionar el tipo de obra, la cantidad y los datos que también la propia comunidad nos puede aportar para poder eh, atender. Y en caso de movimiento de la obra, pues hay que detectar si todos los interesados están de acuerdo con el traslado y establecer ese compromiso por escrito en ambas partes, por ambas partes. ¿La que sigue? Les voy a hablar de un primer caso. No sé si ustedes han oído hablar del templo de Nuestra Señora de la Asunción de la comunidad de Santa María Capulco, que se encuentra en San Luis Potosí, casi frontera con Querétaro. De hecho, es un templo que tiene todas las características de las misiones queretanas, pero está justo del otro lado del cerro, entonces ya está en San Luis. La foto del centro es como se veía antes del incendio. Desgraciadamente hubo una tormenta eléctrica en el 2007, se quema todo el templo y bueno, este es lo que queda del templo, cuatro muros y la comunidad en pleno incendio, pues el techo era de pura madera y de palma, una entretejida con palma y materiales muy inflamables. Ellos se meten al templo y tratan de rescatar lo más posible todo, pues algunos bienes que se pudieran llevar. La que sigue. También hay que saber que es una comunidad que es marginada, son indígenas Pame y la verdad que es difícil, o sea, no es tan difícil de acceso, pero no hay muchas condiciones adentro en el pueblo mismo. Y pues por eso, primeramente, el contacto fue a través de una restauradora, que es Renata Schneider, que ella estaba trabajando ya la fachada ahí, pero después cuando se da el incendio, presentan un proyecto mucho mayor para el rescate y restitución de los bienes, sobre todo los retablos, para volver a rehacer el templo. Mientras tanto, también se da atención a todos los bienes que se pudieron rescatar. Y dentro de estos bienes, pues había un baúl y dentro del baúl varios documentos, libros, etcétera. Entonces, la primera acción que se hizo es efectivamente hacer una visita cuando ellos ya estaban trabajando ahí en el rescate y identificar qué había. Pues hacer como un tipo de inventario, un registro entre libros, libros de partidas religiosas como matrimonios, partidas de matrimonios, partidas de bautismo, de funciones, también había misales y se trata de hacer como un registro para saber de qué estamos hablando y de ordenar un poco la documentación, ya que varios estaban como sueltos, pero pertenecían unos a otros. La que sigue, por favor. Bueno, un poquito de la variedad que había, pues si pueden ver, pues bueno, pues con el tiempo y estando en el baúl, con un montón de otras cosas, también partes de textiles litúrgicos, parte de otros objetos de la liturgia. Todo eso estaba en el baúl, y entonces, bueno, se separan todos los bienes. Ese es nada más, es un pequeño ejemplo de las condiciones que estaba. El libro que está central, ese es un objeto que para ellos tienen un significado especial, porque es que lo vamos a ver después, es un misal que ellos utilizan, todavía está en uso ese misal. Por eso tiene como una importancia mayor. La que sigue. Bueno, también parte aunque no es una actividad propiamente de conservación, que podríamos decir, bueno, pues, ¿por qué están haciendo cursos con niños? Pero es parte también de un acercamiento
y también porque dentro del proyecto también participaba del gran proyecto que lideró Renata Schneider, también había un antropólogo que estaba trabajando también. Y estos enlaces también con los niños ha sido importante porque uno de los objetivos era poder que cada uno de los niños sea un custodio de un bien material, o sea, un libro, un cáliz, de estos objetos, pues. Entonces, también para llevar, pues también otras cosas que a los niños siempre andaban alrededor de nosotros preguntando lo que estábamos haciendo, pues les enseñamos a hacer pequeños cuadernos, les enseñamos a hacer papel y un poco también para acercarles a ese universo de los libros o del escrito, porque hay ya manuscrito y libros impresos, ya que algunos de ellos, los más grandes, iban a ser custodio y después lo iban a pasar a los más pequeños conforme van creciendo. Ellos están más acostumbrados a los santos, porque eso es lo que es importante también mencionar, que es una comunidad que está muy, muy vinculado con su iglesia y todo su actividad, tanto de este pueblo como de las aldeas alrededor, los ranchos, están muy enlazado con la iglesia, con la parte física de la iglesia y todo lo que pasa en su interior de sus ceremonias. La que sigue. Entonces, para que la manera de atraer un poco la atención de los niños fue cuando se abrieron algunos libros un libro con, por ejemplo, un libro de bautismos o libro de matrimonios, y cuando empecé a leer algunos nombres, efectivamente ellos, pues los apellidos, que en general se repiten en los pueblos, los apellidos eran como muy, fue como el elemento que pudo atraer su atención porque se reconocieron a través de esos apellidos y bueno, pues el vínculo era como más fácil para decir, bueno, pues probablemente es un bisabuelo tuyo que está pues aquí, que nació aquí, que después se casó. Y esto fue como un elemento más fácil para poder vincularse con los niños. Pues, y aquí, pues bueno, hay dos niñas que ya tienen su objeto eh, de cuál van y son custodios. No sé actualmente todavía porque estamos hablando de 2007. Nosotros fuimos en el 2008. Estas niñas pues ya son mayores, entonces probablemente ya pasaron la estafeta a otros niños. ¿La que sigue? Bueno, este libro es el que les quería enseñar. Bueno, entonces la primera parte era primero allí en la comunidad, establecer pues un registro, establecer contacto también y también ver la posibilidad de poder traer todos estos libros y documentos a la Ciudad de México, porque para dar una atención mucho más puntual, sí necesitábamos que estos documentos llegaran a la coordinación en el taller para poder trabajar, porque muchos de los procesos de intervención de restauración, pues no los podemos hacer porque no hay condición. Nosotros necesitamos agua, en el poblado apenas hay agua. Entonces, son muchos elementos que dificultaría establecer un taller ahí, y era mucho más fácil traer todos los documentos a la Ciudad de México y trabajarlos poco a poco, ir trabajándolos, ¿no? Y aquí nuevamente el libro, la parte de arriba pueden ver pues lo que es la parte del frente del libro, la cubierta, y luego la primera hoja y su lomo, ¿no? En qué estado estaba, y tratando también de reincorporar
un elemento que ellos identifican. En este caso, si pueden ver si la cubierta estaba bastante deteriorada, pero sin embargo tratamos de rescatar lo más que se pudo para que este libro visualmente sigue teniendo como la misma imagen. No siempre es posible, de algunos tuvimos que cambiar porque ya la piel que recubría era demasiado deteriorado y no la pudimos recuperar. Pero en este caso nos importaba mucho, ya que este libro en particular es un libro que ellos utilizan en ciertas ceremonias. La que sigue. La que sigue. Ok. Em, una parte importante también cuando nosotros recibimos, la verdad que cuando uno va a las comunidades y ven esos documentos ahí, eh, tiene una perspectiva muy diferente de lo que es y tiene que tener la mente abierta en lo que es el concepto de conservación y restauración. Es muy diferente que trabajar para una biblioteca o para un archivo o para algún museo, ¿no? Aquí tenemos que pensar lo más posible de rescatar el bien, respetar eh, todos los elementos de lo que son su manufactura, pero también estos documentos nos permiten también ampliar nuestro conocimiento. Y siempre cuando recibimos, eh, perdón, esos documentos, pues nosotros hacemos mucho nos interesa mucho hacer una base de datos, por ejemplo, de las marcas de agua, del tipo de papel, del tipo de encuadernación, las costuras, las cabezadas, el tipo de piel. Y cada vez que tenemos un bien así, hacemos todos los registros para que poco a poco vayamos a poder, elaboramos y más bien alimentamos una base de datos que pues en un futuro esperemos que esto sirve como para poder hacer una investigación más profunda. Entonces, pues también para nosotros es eh, del punto de vista profesional, una parte del punto de vista humano, el contacto con la población, y por otro lado, el punto de vista profesional, nos da muchos elementos para poder investigar. ¿La que sigue? Bueno, aquí, por ejemplo, esa es otra parte que hacemos, tratamos también de comunicarnos con algunos laboratorios que hacen ese tipo de investigación, sobre todo en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Pues ahí hay un laboratorio que es el LANSIC y que desde hace muchísimos años nos apoyan para poder hacer registros sobre, por ejemplo, de tintas, de colorantes, de lo que sea, porque también nos interesa dentro de las investigaciones que hemos hecho y que creo que es un tema que nunca va a terminar, queremos saber también las composiciones de las tintas ferrogálicas que se utilizaban en aquellas épocas, sobre todo la época virreinal, y también nos ayuda a poder evaluar el tratamiento adecuado. Entonces, pues como ustedes pueden ver, pues no nada más es voy a restaurar, sino que hay muchos otros elementos que intervienen en poder restaurar en completo este bien. La que sigue. También es importante mencionar que cuando nosotros sabemos que el bien va a regresar, sobre todo documentar, regresa a la comunidad, a veces necesitamos cambiar nuestro criterio de restauración y de conservación, ya que sabemos que este bien va a estar en uso, sabemos que la gente lo puede manipular y nosotros no podemos impedir que se usen y que se manipula cuando ellos quieren o manifiestan el interés para poder verlo. Entonces, tratamos de dar las mejores condiciones para que esto pueda suceder. No es así, evidentemente, en las bibliotecas, cuando ustedes ven que hay fondos reservados, luego hay bóvedas de seguridad, etcétera, etcétera. Aquí no. Entonces, le tenemos que dar al bien la máxima seguridad para que sigue y que lo pueden seguir usando en la comunidad. ¿Qué hicimos aquí?
como en un inicio los libros estaban junto con otros materiales en un baúl, pues nosotros hicimos un baúl específicamente para todos los documentos de la comunidad y utilizamos materiales conservativos y bueno, los depositamos ahí. Y como ustedes ven, para ellos ese bien tiene que estar en la iglesia. Quizás no tiene que ver realmente con un elemento de la iglesia. Bueno, sí, está el misal, que sí tiene que ver con la liturgia, pero también hay otros libros y otras cuestiones, pero ellos por eso se ve el interés de que todo esté concentrado en el templo, es como el centro, es como el corazón de la vida, ¿no? Ahí para ellos. Y esto fue más o menos nuestra experiencia ahí en San Luis Potosí. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora también tenemos unas cosas maravillosas que nos encontramos en el camino. No podemos dejar cuando hacemos la resonancia, no puede uno dejar de leer, de tratar de leer, porque luego la caligrafía es un poco complicado, pero nos topamos con el escrito de un visitador que fue a ver y yo lo llamo como el primer conservador que fue y casi le dio un jalón de orejas al padre que estaba ahí, porque le dice que pone ahí que los libros están desencuadernados, manchados, carcomidos por la polilla, todas las partidas no están arregladas, están mezclados, y entonces le da una orden que en virtud de que él es el encargado y el enviado, por favor pongan orden en su archivo. Y nos pareció muy curioso porque pues efectivamente pues de eso se trata, ¿no? De tenerlo limpio, de tenerlo bien y bueno, en aquel entonces se ve que también ponían mucha atención en que los libros estuvieran en buen estado, que estuvieran ordenados, la información ordenada, que esto yo creo que los archivistas saben más que yo, de este tema y para que pueda seguir funcionando correctamente bueno, que esas partidas no estén mezcladas, porque efectivamente encontramos en libros así mezclas de partidas de bautismos con matrimonios y luego de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, pues ahí hubo como una llamada de atención y pues nos gustó mucho porque pues esas son de esas cosas, hallazgos que se puede hacer que uno no se imagina que existen, ¿no? Y también supimos que este padre estuvo mucho tiempo y después otro padre empieza se ve que cambia la escritura y el anuncio de que pues que él va a empezar porque el otro ya se murió. Entonces ya dan como fe de eventos que quizás que pueda ahondar en la parte histórica de lo que pasa y como ven, pues habla de la misión, entonces era parte de una misión, de lo que pasa en esas misiones que en aquel entonces seguramente, si ahora es más difícil de llegar, pues en aquel entonces debía de ser bastante complicado. La que sigue. Aquí no pongo el nombre del poblado porque lo que hemos tratado de hacer también es que cuando encontramos unos documentos que podrían ser un elemento de no voy a decir de riesgo, pero sí quizás de atención no muy bien intencionado, porque aquí encontramos, bueno, ya se sabía que existían dos tiras que tienen elementos pictográficos de tradición indígena, y por eso muchas veces tenemos mucho cuidado en divulgar nombres, dónde se encuentre, etcétera, etcétera, para también un poco proteger ese bien, aunque el poblado lo tiene muy bien resguardado, pero pues no queremos nosotros ser partícipe de lo que podría suceder en un momento dado. Entonces, en el estado de Puebla, más bien estamos del lado de Zacatlán de las Manzanas, pues es una región bastante húmeda
Y nos llamaron también, ahí sí fue el antropólogo que llevaba más de 10 años trabajando en las comunidades cercanas, sobre todo los rituales de danzas, él que, pues a él le enseñaron los documentos y él trató de hablar con ellos para decir que sería importante que se rescatara del punto de vista de hacer una restauración y a ver cómo los podemos tener en mejor condiciones para que ellos lo puedan resguardar. Entonces, cuando llegamos, pues dentro de la iglesia había un armario, dentro del armario una caja, la que sigue, y bueno, dentro de esta caja había varios documentos, algunos títulos, mapas, inventarios y 2 tiras con elementos pictográficos que no, sí existe una tesis sobre estas tiras, pero no hay como un nombre específico y nosotros sencillamente los llamamos tiras de colores y tiras en ocre, ¿no? La que sigue. Entonces, lo que fue importante es también establecer todo un compromiso por escrito con la comunidad. Bueno, pues todo el mundo firmó, nosotros firmamos, ellos firmaron, y ellos sí estaban de acuerdo para el traslado. Nada más que ahí es donde vienen a veces las dificultades con las comunidades porque no siempre los que están a cargo, nos dimos cuenta que no siempre los que están a cargo avisan a la demás de la población y a veces hay muchas diferencias en los pueblos. Entonces, estaba presente tanto el fiscal, estaba presente también un presidente municipal, el presidente auxiliar, y al momento que nosotros quisimos retirarnos, pues otros pobladores se nos acercaron y como que nos rodearon, como diciendo, pues a dónde van con esos documentos. Y claramente se vio que no les habían avisado y bueno, pues nada más que pues ahí empezamos una pequeña plática y dijimos, bueno, si no hay acuerdo, nosotros no lo vamos a llevar. Pero bueno, al final de la plática, de intercambios, de reclamos también hacia sus compañeros, pues sí pudimos traer también a la Ciudad de México, porque efectivamente, otra vez, es muy difícil. eh, y los que están en la restauración de documentos lo saben muy bien, o sea, es muy difícil poder tratar, sobre todo hacer restauración. El otro es más fácil, pero la restauración es muy complicado hacerla in situ donde no hay condiciones, sobre todo para poder llevar a bien todos los elementos. Nos tendríamos que trasladar todo el taller y pues sería muy complejo. Por eso nosotros siempre proponemos, pero efectivamente, siempre hay un poco de resquemor y yo creo que a veces con mucha razón, ¿no? Por lo que ha sucedido. La que sigue. Bueno, pues las 2 tiras pictográficas estaban asociadas a otros 9 documentos con soporte de papel. También había 2 mapas del lugar, lo que sí siempre, digo, no es el primer poblado donde voy y donde también hay mapas. Es increíble cómo la gente ubica perfectamente bien todos los elementos, aunque no hay ningún nombre, ellos saben perfectamente cuál es el cerro tal, 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 tal. Y esto ayuda mucho porque quiere decir que ellos ya, este mapa sí significa algo para ellos, o sea, sí es algo que les pertenece, es algo donde ellos se reencuentran, ¿no? Y que para nosotros nos da como mucha satisfacción poder ayudar y poder restaurar un bien así porque no es algo que va como, y no es que tengo algo en contra bibliotecas y archivos, pero como que hay una parte de vivencia ahí mucho más clara, mucho más profunda, ¿no? Con este bien. Y luego también había un libro de títulos y luego, bueno, pues varias también, algunos inventarios de bienes de la iglesia, que si son los santos, etcétera, etcétera.
Entonces ya con todo ese material, pues nosotros ya empezamos a hacer la restauración en México, la que sigue. Y bien, también algo que hacemos para todos los proyectos es que, me gusta verlo puesto aquí porque lo que queremos es dar una conservación integral de los documentos, pero también para darle, o sea, tomamos en cuenta ese valor que ellos le ponen, el uso y la función que ellos tienen, ¿no? Que tienen en el pueblo. Quizás realmente no lo usan realmente, pero ya llamando la atención de que ahí está, de que cuando ya está restaurado, y cuando ya ven que está en estado para poder estar, inmediatamente cuando regresamos, y se los contaré después, hay como un interés y empiezan a leer los documentos, ¿no? Y empiezan a leer y empiezan a ver qué hay. O sea, hay como una inquietud de saber más allá, que antes eran libros que estaban en una caja, ¿no? Entonces, de parte de nosotros también, lo que enriquece todo nuestro conocimiento, lo que enriquece incluso, no nada más el nuestro, sino que es un conocimiento que enriquece la historia de México, es sobre todo los materiales constitutivos, las técnicas de manufactura y también del deterioro, ¿no? Nosotros para poder entender, pues a través del deterioro a veces podemos entender una mínima parte de lo que pudo haber sucedido a este bien. Y nada más nombro algunos procesos porque son muchísimos, pero unas cosas esenciales son, por ejemplo, las fichas clínicas, como cuando uno va al médico, ¿no? Que le hace con lo que ven, lo que hay, pues es un bien que nos habla a través de la materia, no de la palabra, a través de la materia. Entonces tenemos que estar atenta, tenemos que observar muy bien de todo lo que tiene y por eso la técnica de manufactura, desde el soporte, los análisis del material sustentado, me refiero a que si está, en este caso, si está con colores, si está impreso, si está dibujado, si está con tintas, todo esto y cómo está conformado ese objeto, pues todo esto es muy importante, primero, para regresarle lo más posible cercano al estado en que estaba, y poder hacer todos los demás procesos de intervención. Y en este caso, pues bueno, pues aquí ven algunos procesos de limpieza, uno que es limpieza en seco, otro que es una limpieza que nosotros llamamos que es con una mesa de succión, es decir, que vamos poniendo una sustancia que poco a poco pasa a través del papel y va succionando lo que es toda la suciedad, las manchas y los elementos que le podrían dañar. Y es importante mencionar que eh, estas tiras fueron elaboradas sobre papel de reuso. Son bulas papelas, bulas y bulas y bulas, que unieron todos los papeles, todos los fragmentos de papel para poder formar unas tiras muy grandes, bueno, muy grandes, entre 1 metro y 1,40 la otra, y por lo tanto estaba ya muy fragilizado y decidimos hacer un laminado, lo llamamos así, cuando ponemos un refuerzo atrás de un papel, y en este caso un papel muy delgado para nada más darles más soporte, pero que al mismo tiempo no influye en la flexibilidad y de este papel. La que sigue. Entonces, este elemento de reuso del papel también es muy significativo y muchas veces en las comunidades, en los bienes que están en las comunidades hemos encontrado esto, que reusan mucho el material para otros propósitos porque no lo tienen ahí. Entonces, si ya pasó el tiempo, pues lo reusan sea para hacer las tapas o los soportes de algunos libros, o aquí en este caso para hacer las tiras. Después de me regreso a los procesos, después del proceso de limpieza, obviamente tuvimos que separar los fragmentos,
después tuvimos que volver a unir los fragmentos, utilizamos exactamente la misma técnica, algunos estaban cosidos, a otros estaban unidos por medio de adhesivo, por empalme, y la parte fundamental después es pensar en el después. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué podemos ofrecer para que esté bien, esté lo más posible estable en la comunidad, pero que también lo pueden observar sin demasiado tener que manipular? Porque efectivamente una tira tan grande venía toda doblada. Una tira tan grande es muy complejo para poder manipular. Entonces, nosotros elaboramos unas cajas especiales de gran tamaño y con un soporte donde no pegamos la tira al soporte, sino que está unido por medio de unas tiras de papel que en un momento dado se pueden retirar, y en el frente con pequeños fragmentos de que a lo mejor los que están más familiarizados con esto, con pequeñas tiras del material que se llama, um, se me escapó el nombre porque es transparente, y que permite también sostener y que ellos lo pueden ver así, pueden abrir la caja, incluso la pueden poner así, pues mis compañeras ahí del taller pues la tienen para la foto, y entonces así tienen una parte de cartulina libre de ácido, que, bueno, más bien 100% algodón, para poner encima y luego la tapa. Y con esto ellos tienen acceso a ese documento de manera seguro para el documento, y también para que ellos tengan esa seguridad de poder acceder fácilmente y de no estropear quizás, porque sí, cuando ven el restaurado ya no se atreven a tocarlo, porque sí ven que hay una diferencia, pero les decimos que no, o sea, que les damos como pequeñas indicaciones de cómo hacer la manipulación y ya, ¿no? Nosotros tratamos de proporcionar eh, más bien esa facilidad para la manipulación. La que sigue. Y nuevamente, pues estas tiras, la verdad que para nosotros ha sido magnífico, porque nuevamente hicimos pues el estudio de lo que es el papel, sus marcas de agua, para ubicar cuál es el origen del papel, que todos esos papeles son papeles de origen europeo. También trabajamos con el ANSIC otra vez, con un laboratorio también de la coordinación. Y lo que fue muy interesante, si pueden ahí ver lo que hemos encontrado y los elementos identificados, es que este códice, o sea, no sé si realmente lo podemos llamar códice, pero tiene elementos pictográficos de tradición indígena, sí, en algunos elementos, aunque ya se ve más tardía por la manufactura y la forma. Sin embargo, los materiales que utilizaron sí son de tradición indígena, como el azul maya, como la cochinilla, que sí son de tradición indígena y que todavía la época no la pudimos realmente establecer, pero bueno, sí sería más tardía, ¿no? Podríamos decir que sería más tardía. Y ahí puse mis compañeras en aquel entonces del taller, porque siento que es importante poder también mencionar que la mayoría de todo ese trabajo se hace en equipo. O sea, no podemos trabajar solo, y tanto en las visitas como en el trabajo posterior, en el contacto con la comunidad, lo tenemos que hacer entre todos. Aquí sería entre todas, porque somos puras mujeres en este caso, ¿no? Entonces, creo que es importante también mencionar esa parte del trabajo en equipo. Yo no sé si me estoy pasando de tiempo o todavía me queda tiempito. Bueno, voy a seguir entonces. La que Todavía sí. tienes un poquito de tiempo, Mari. Ok, perfecto, porque empezamos un poco más tarde, ¿verdad? Ya, gracias. Seguimos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces ya el regreso del documento a la comunidad, pues sí, muchas veces es como un acontecimiento. Fue justo después del temblor del 2017.
había todo organizado, toda una festividad con los niños, vestidos pues, con sus trajes tradicionales, bailando. Y pues bueno, pues ahí mismo, pues había que, o sea, porque los fiscales y los que eran las autoridades en esa época, pues son los que recibieron, pero pensábamos que era importante que la comunidad también viera, aunque sea de lejitos, aunque sea en el piso ahí, separado por algo. Usted puede ver que ahí está el plástico de burbuja, no está en el piso directo. Pero esta conexión para ver que, o sea, sabían que se había ido y luego de repente pues empezaron a decir es que ya Elina se quedó con el objeto, con nuestros documentos, con nuestras tiras, con nuestras imágenes. Y pues no, entonces ya era de poder enseñarlo ahí a los que quisieran verlo antes de llevarlo al lugar de almacenamiento. ¿La que sigue? Y bueno, pues en este poblado sí estuvo, sí en el principio fue un poco complicado por la oposición de dos grupos en el propio pueblo. Los que estaban a cargo les habíamos pedido que tenían que tener un espacio adecuado para poder resguardar. Ya no los podíamos ni volver a doblar ni poner en el famoso mueble que estaba dentro de la iglesia. Ellos estaban en construcción como una parte de la sacristía y otros cuartos por ahí, y entonces hicieron un pequeño cuarto, lo ven ahí con la puerta verde, específicamente para guardar los documentos. Y también ellos contribuyeron en la compra de la estantería. Nosotros la pedimos en una estantería especial que no se oxida, que es fácil de armar y desarmar, y entonces nosotros se la llevamos ahí, la armamos ahí, y en primero pues les enseñamos todos los documentos, cómo estaban guardados, hicimos el recuento del registro para que ellos mismos pudieran ver que estaba todo en orden, les enseñamos cómo abrir y cerrar las cajas para que lo puedan ver, y como ustedes ven, pues ya al final ahí se quedó, ahí se quedaron estas, estos documentos. ¿La que sigue? Ah, bueno. Ahora, ese es un caso más reciente, 2018-2019, es Tanetse de Zaragoza, Oaxaca, y más bien es como la estabilización de un archivo parroquial porque sí nos trajimos algunos libros, pero apenas estamos en proceso. La pandemia nos ha impedido poder seguir, retomamos nuevamente desde hace un par de meses, retomamos el trabajo presencial en el taller, pero bueno, vamos poco a poco. Pues Tanetse de Zaragoza es en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, y esto fue otra vez por la restauradora Renata Schneider, que está trabajando ahí un pequeño templo que tenía afectaciones por los sismos de 2017. Y estando ahí en la comunidad, pues le hablaron pues preguntan y tienen más cosas y no sé qué. Dicen, pues por ahí en un cuarto tenemos algunos documentos. Entonces vieron que en ese cuarto estaban, como ven en la foto de la izquierda, pues todo almacenado, sucios, bueno, se pueden ver fragmentos en el piso porque por ahí pasaron los ratones. Entonces, luego, pues les avisaron a la gente de la comunidad y sobre todo al municipio, bueno, al presidente municipal y creo que también estaba el fiscal. Y entonces se dio así como una primera limpieza para quitar el polvo de años y lo trajeron al espacio donde ellos se reúnen, ahí el cabildo. Y bueno, como pueden ver algunos de los documentos. La que sigue. Entonces, ahí es otro caso de trabajo, porque ahí sí hicimos el trabajo in situ, toda la parte lo que es estabilización, le llamamos estabilización nosotros a dar como, podríamos decir como los primeros auxilios, hacer un registro, identificar el bien, hacer una limpieza, darle una protección y resguardarlo, mientras que se pudiera hacer algo más, ¿no? Entonces, pues incorporamos también a alguna persona aquí, un joven de la comunidad, para que nos ayudara, porque nada más podíamos quedarnos 2 días y teníamos que hacer bastante trabajo. Y entonces, bueno, pues para eso tenemos que establecer una base de datos,
tomar todos los datos entre los libros. También había libros manuscritos de libros de partidas, ¿cómo se llama? De matrimonios, bautismos, de funciones, inventarios, sobre todo hay esto, pero es un material que es desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Entonces, lo que decidimos en una primera etapa es atender el siglo, los más antiguos, porque esos estaban en peores condiciones de conservación, no tenía protección, no tenía nada y estaban como muy mezclados. ¿La que sigue? Y bueno, lo que hicimos entonces, teníamos previamente, nos habían pasado algunas medidas, nosotros lo que hicimos es preparar el material desde México para que nada más llegara, poner como un tipo de camisa, porque no teníamos tiempo de hacer más, y para una limpieza superficial, no a fondo, y resguardarlos. La que sigue. Y ya resguardarlas en unas cajas. Ahora probablemente se van a decir, bueno, esas cajas no tienen nada de conservativo. Sí, efectivamente, no, el presupuesto no alcanzó para poder comprar otro tipo de caja. Nosotros hicimos nada más bueno, lo que sí son las guardas, sí no son 100% algodón, pero sí son libres de ácido. Y las cajas, pues sí, son cajas tipo todo de cartón, perdón por la publicidad, pero eso es lo que se pudo hacer y dentro del proyecto. Por eso pusimos en la guarda de primer nivel un poco para separar y dar una mejoría al guardado de este bien ahí, bueno, de todos los libros en la comunidad. Y también es importante, bueno, toda la identificación de las cajas, dónde está cada cosa. Y lo que les quiero decir es que también la comunidad, luego les dijimos, necesitamos un espacio específico para ponerlo. Se pusieron de acuerdo con el carpintero, hicieron un mueble. Sabemos que el mueble de madera no es lo ideal, pero es con lo que participe la comunidad. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Es muy importante tomarlo en cuenta y respetar esa parte que ellos colaboran, ¿no? Y nosotros ponemos de nuestra parte. La que sigue. Luego en la segunda temporada, que fue en el 2019, pues ya atendimos los más recientes, también hicimos una limpieza a estos, como estos sí estaban envueltos, por eso los dejamos un poco más y hicimos todas las guardas, ven todas las chicas ahí también trabajando ahí cerca de la sacristía y ya, haciendo las guardas. La que sigue. Aquí nuevamente dimos un curso a los niños porque pues estaban muy esperanzados y bueno, pues es como algo que también a nosotros nos divierte y creo que es parte de la comunicación que uno tiene que tener ahí en estos trabajos, o sea, como integrarse más, ¿no? Dentro de esto. Y también dimos una plática al Cabildo, en el Cabildo donde explicamos lo que estábamos haciendo, el por qué lo estábamos haciendo. Y bueno, pues ahí está el mueble ya un poco más lleno en el 2019, ya con lo que faltaba de las cajas. Y la que sigue. Y bueno, pues ahí pueden ver así como el primero como lo encontraron, el segundo cuando fue el primer rescate, la primera temporada, la segunda temporada y ya el mueble cerrado y con sus llaves para que nadie los toque. Bueno, pues espero que esta plática ha sido de su interés y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Perdón, se me olvidó esta. Adelante. Fíjese, fue un error. Sí nos trajimos 4, y lo dije al principio, nos trajimos 5 libros a la coordinación, 4 que son cordilleras, que no nos habíamos topado con estos tipos de libro, y uno que es inventario porque en un principio Tanet era cabecera, y entonces tenía los inventarios de los pueblos aledaños de lo que tenían en las iglesias de siglo final 18-19 es lo que hay. Y las cordilleras es algo interesante porque son lo que va reportando un poco como lo que va mandando el obispo, lo que tienen que hacer en los pueblos. Entonces va escrito ahí en estos libros
y eso lo llaman las cordilleras, un poco, no es que en México haya cordilleras, más bien la sierra, pero son nombres más bien que vienen de España, donde ellos sí, que da como el sentido del camino, ¿no? De que se va escribiendo por el recorrido que hacen estos enviados de los obispos para ir diciendo cómo tienen que hacer la liturgia, qué tienen que hacer con sus libros, en fin, una serie de como de mandatos que les ponen, ¿no? Y la población hizo una visita, cuando ya llegaron los libros, hizo una visita un poco para conocer el lugar y saber qué está pasando con sus libros y saber dónde van a estar. Bueno, ahora sí, gracias. Pues muchas gracias, Mari. Yo te doy un aplauso a nombre de todos los asistentes. Fue una muy grata presentación. La verdad sí me quedé con muchas, bueno, yo en particular tengo muchas preguntas. Este, en el chat tenemos algunas. Si iniciamos la ronda de preguntas, por si alguien más quiere participar, levante la mano o deje su pregunta en el chat. Pregunta Lorena García, ella es de Centro INA, Oaxaca, ¿de qué material deben ser las cajas para conservar papel? Ya Ana Paula recomendó que pueden ser cajas de polipropileno. ¿Tú les darías alguna otra recomendación, Mari? Mire, nosotros no, en este caso no escogimos polipropileno, aunque no es un material tan caro. ¿Por qué? Porque es una parte muy húmeda. Entonces, por eso escogimos el cartón. En los poblados donde hay mucha humedad, preferimos no poner polipropileno porque es un plástico al fin y al cabo, aunque es un material estable, pero que puede fomentar un microclima cuando la gente, por ejemplo, si está en un archivo, una biblioteca, la gente puede orear, pero cuando está en una comunidad, hay que darles elementos donde para que no tengan cada día ir a cuidar a sus acervos, porque no tienen, su función no es eso de ellos. O sea, ellos trabajan el campo, trabajan otras cosas y sí son custodios, pero hay que ayudar en esa parte y para también el bien, para asegurar el bien, también hacemos esto. O sea, aquí no era el cartón ideal. Sin embargo, tomamos el pH y esos cartones en un inicio son pH 8, que es un pH, les explico que tiene que ser, es mejor que sea neutro, pero no es ácido, que es lo que más, ni tampoco muy alcalino, ¿no? Entonces, más o menos estaba bien y tiene otra cubierta y tiene aparte la guarda de primer nivel. Sí. Entonces, Muy todo bien, depende de dónde estamos ubicados, el bien. el bien, perfecto. Bueno, otro comentario es de María del Carmen Soto. Ella comenta que qué bueno que se encontraron con comunidades participativas para el cuidado de su propio patrimonio. Yo aquí lanzaría como otra pregunta es si has encontrado como alguna resistencia en cuanto a que les dejen sacar los bienes, por ejemplo, o quitar esta idea de la cabeza de que si es de Linas les va a quitar sus documentos o les va a quitar sus objetos arqueológicos para ya no regresárselos. O sea, si ahorita nos presentas casos de donde las comunidades sí han participado activamente con ustedes, pero se han encontrado algunos casos en los que no. En general, cuando nos llaman es porque primero quieren ver qué se puede hacer y sí, pero sí nos hemos encontrado con que, pero fue resuelto en cuestión de 2 horas, nada más platicando. Ujú. O sea, eso digo, no me ha tocado realmente. Tengo compañeras de centros CINAS que sí, que me dicen, oye, hay documentos en esa comunidad sumamente importantes, pero no quieren nada, quieren que todo aquí. Entonces le digo, bueno, si quieres vamos a una plática, vamos a ver y bueno, se respeta esa parte. Lo que podemos hacer es ver cómo podemos mejorar las condiciones donde están almacenados ahí, ¿no? No vamos a violentar esa parte de querer a fuerza llevárnoslos para poder restaurar, o sea, no, o sea, esa parte no. Perfecto. Bueno, también tenemos unas felicitaciones por parte de Noé Moreno, que yo me imagino que lo conoces muy bien. Ujú. De Verónica Candelario nos comenta, gracias por compartir su trabajo con en las comunidades para conservar sus tesoros. Felicidades por su gran labor. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta.
Bueno, yo tengo varias. Ah, me imagino que han sido muchos los documentos y a lo largo de toda la República. ¿Con cuál de todas estas experiencias es con la que te quedas o la que te ha marcado un poco más? Mira, no puedo decir que hay uno que prefiera a otro porque realmente trabajar en comunidades aprendes, o sea, la comunidad te pone en tu lugar también, para empezar, ¿no? O sea, como que también la respuesta es a veces lo que no te esperas y en parte, como te digo, luego te vuelves a poner y a centrar en lo que, a ver, aquí la cosa es diferente. Entonces, esa parte de enseñanza por parte de la propia comunidad, de la manera en que ellos se vinculan con sus bienes o son receptivos o no receptivos, no puedo decir que uno es más que otro. Lo que sí me ha impactado más impactado quizás, es la de Santa María Acapulco, por el drama que sucedió y porque verdaderamente se sentía que vivían un duelo de pérdida Ujú, por el incendio, por este templo que significaba como el corazón y la unión y que de repente ya no está. De repente ya no tienen esa parte que los juntan y entonces, aparte de ser un pueblo marginado, un pueblo de pobreza, aparte tenían esa parte. Entonces creo que es, es la parte que impacta y que también ese trabajo es una enseñanza humana, digamos, ¿no? Eh, profesional, sí, de esa parte, pero humana, sí, sí, definitivamente. sí, lo que queda claro es que a fin de cuentas son documentos que siguen vivos, ¿no? Que Sí, no es como un material ahí que se resguarda, que ya no sirve para nada, sino que tienen una vigencia y que a fin de cuentas tienen un valor para la comunidad. Pero esta cuestión de que se sigan usando y reutilizando a lo largo de tantos años nos habla que son documentos que son vigentes y que, o sea, que con una vida propia. sí, exacto. Y tenemos otros comentarios de Verónica Candelario. Gracias por compartir su trabajo con las comunidades para conservar sus tesoros. Creo que esa ya la había leído. Penélope Azucena, muchas gracias. Muy buena presentación, muy interesante. Miriam Raquel Figueroa, a ver, permítanme. Dice, buenas tardes, felicidades por esta labor integral en la conservación y puesta en valor del patrimonio documental en las comunidades. Mi pregunta sería sobre el compromiso que firman entre ambas partes. ¿Es convenio o carta compromiso? Am, más que convenio, no es convenio definitivamente, ¿no? Carta compromiso, es como entrega-recepción como entrega-recepción que nosotros lo sentimos como un compromiso, aunque no lo diga ahí, este, y que sí dice a lo que va, o sea, sale de la comunidad para ser restaurado en tal lugar y tal, ¿no? Uh Eh, -huh. entonces es más bien como establecer un compromiso, aunque son pocas palabras, de te doy, confío en ti, te doy esa parte de mi de esa que tenemos aquí, que resguardamos aquí, se lo entregamos y esperamos tenerlo. Entonces empieza esa responsabilidad y esa cuestión de ser copartícipe en poder rescatar su bien, aunque no esté escrito, realmente está cuáles son las responsabilidades de cada quien. Es como, la verdad que es como un voto de confianza bastante grande que hemos encontrado, porque no nos han pedido que pongamos ahí todos los detalles, ¿no? Claro. Entonces, así se entiende. Muy bien, tenemos Brenda Jazmín Palos levantó su mano. No sé si gustas formular tu pregunta. Gracias. Perdón, es que no puedo escribir en el chat. Bueno, mi pregunta iría más bien a si se ha topado alguna vez con un caso en una comunidad que sea muy contrario a esta, por ejemplo, de Santa María Acapulco, donde pues por procesos de urbanización o demás, la comunidad esté muy despegada de estos
documentos con los que se va a trabajar y no hay como ese sentimiento de pertenencia o de identidad a ellos y qué sucedió en ese caso, sí pasó. Gracias. No, 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 porque en este caso no nos llaman, no sabemos, esos casos no me ha tocado. Lo que sí me ha tocado en una comunidad, digamos, no es exactamente lo que tú me estás diciendo, pero nada más para poner, es cercano a la ciudad de Toluca, era unos documentos que necesitaba para justificar los linderos y estaban en juicio en el Tribunal Agrario. Y entonces ahí sí era como muy importante para ellos, justamente porque los demás poblados estaban como invadiendo las áreas que ellos pensaban, o sea, que ellos decían que les correspondían. No sé en qué terminó, la verdad, pero al revés bueno, en el caso de Tanetse sí, en el caso de Tanetse lo tenían ahí en un armario, y nada más porque las restauradores o los restauradores que estaban ahí preguntaban, ¿y qué más tienen? O sea, a ver, ¿qué más tienen? A ver, enséñanos. Y entonces, como ya los conocen, dicen, pues tenemos unos libros por ahí, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos les dicen, oigan, pero hay que, entonces es cuando se empieza a incorporar. Pero no es porque tienen desinterés, sino que porque están, creo yo, más vinculados con los bienes que están dentro de la iglesia, sus santos, y sobre todo acababa de pasar el temblor, y entonces era importante recuperar la iglesia, el santo, más que quizás unos documentos que al final, pues bueno, sí le dieron el interés, ¿no? Perfecto. No puedo contestar completamente tu pregunta porque no me ha dado, pero va por ahí. También, Elinora, ¿tenías alguna pregunta? Si no, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok. No escucho. No, se apagó el micrófono. Ah. Ya no te escuchamos, Elinora. A ver, le damos la palabra al licenciado Nájera mientras. Hola, la verdad, una felicitación por tu presentación, está muy bonita. Nos llamó mucho la atención, digo, el trabajo de restauración y conservación que realizan pues, es impresionante, ¿no? Y seguramente van a salir más preguntas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de esta otra labor que haces y que me deja de verdad con mucho sentimiento muy agradable de ver que trabajas con la comunidad en una manera integral, con los niños, con los jóvenes, que les explicas, que les enseñas la importancia del trabajo que hacemos en el INA. Creo que eso, pues más que nada es agradecerte, ¿no? Que hagas ese tipo de trabajo y que permitas que más gente se acerque, ¿no? A esto que hacemos en el INA. Y yo creo que esa labor social que hoy nos acabas de enseñar, Mari, es muy bonita y ojalá que no pase desapercibida y que puedan seguir otras personas haciendo lo que tú has venido realizando con los niños. Y más que nada te agradezco esto que nos acabas de enseñar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A ver, tenemos otra pregunta de Ana Paula. ¿Se comparten los estudios de los documentos con la comunidad y cómo ha sido tu experiencia? Nosotros entregamos un informe, pero un informe que es, o sea, tenemos el informe interno para nosotros que es mucho más técnico, que es para la coordinación, que está ahí resguardado, y luego tenemos un informe como más amable para que puedan entender con los resultados de algunas cosas que pueden ser, porque bueno, si les ponemos todas las gráficas de los resultados pues como que eso ni nosotros podemos interpretarlo bien. Así que, pero sí los resultados, por ejemplo, que si el documento tiene los colores que tienen, este informe lo entregamos junto y es de los procesos que hemos hecho, no el detalle completo, porque bueno, pues se sabe que
pues una cosa es muy técnica y la otra es como para más divulgación, pero para que tengan los elementos suficientes para entender lo que se hizo, para tener la información y para poder resguardarla. Y en cualquier momento, si otra persona, otra cosa, tienen ahí la referencia y tienen ahí el soporte, ¿no? Del informe. Ok, también Mayra Elizabeth Echenique pregunta, ¿qué tipo de papel se utiliza en el laminado y si es muy caro, en dónde se puede conseguir? Es un papel japonés de una especie de fibra, en general es lo que ellos llaman el koso. Depende del tipo de papel, nosotros utilizamos uno muy delgado, hay unos un poco más gruesos, depende del caso. Si es un papel, si es de buena calidad, es un papel costoso y hay algunos proveedores en México que los venden, pero como es de importación, la reventa sí duele, sí es cara. Sí entonces, nosotros recuperamos cualquier mini pedacito, los tenemos así en cajas todos los elementos y utilizamos cada vez que podemos, reutilizamos todo, porque sí, pero se ha visto que es uno de los papeles más estables para poder hacer la restauración y aparte tiene la particularidad que hay algunos que son tan delgados que son invisibles casi y permite no ocultan la información, el texto. Entonces, ese es algo que la verdad es muy importante. Tenemos otra pregunta desde Facebook de Ramón Abajo. Dice, ¿cómo pudiera averiguar de qué manera acceder a algún archivo, colección de marcas de agua o filigranas de papel genovés? Bueno, hay varias plataformas, sobre todo en Europa. No lo tengo ahorita en la mente, pero sí hay varios estudios sobre marcas de agua. Hay un libro muy importante que es uno de los pioneros primero que se llama Briquet, pero que recopila hasta marcas de agua europeas hasta el siglo XVI. Luego hay como proyectos europeos, aparte hay una página que creo que es Watermark o algo así. No lo tengo el dato, pero lo puedo pasar y si ustedes pueden pasar el dato, Sí, con lo mucho podemos gusto. poner en la próxima conferencia. Exacto, mucho gusto, les pago el enlace de la página. Ya hay varias, sobre todo en España también hacen bastantes estudios porque, bueno, efectivamente la mayoría de nuestros papeles son de origen europeo. Toda la parte virreinal es de origen europeo. Entonces, por eso nosotros también rastreamos así la proveniencia, de dónde proviene el papel, cuál fue su manufactura, a través de las marcas de agua. Uh-huh. Okay. A ver, Elinora, a ver si ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, disculpa. Hablando del papel, muchos de los registros parroquiales que yo he sabido, aquí en el norte casi no hay de eso, pero de los registros parroquiales, las hojas ya vienen muy desgastadas en sus orillas, es decir, en la parte superior, en los lados. ¿Qué se hace en esos casos? Esa hoja se pega sobre otra hoja o sobre algún material especial para que no se siga desgastando. Mire, digamos que creo entender cuál es el tipo de deterioro, más no lo puedo ver. Entonces, es un poco una contestación un poco al aire. En general, lo que nosotros hacemos es con un papel muy delgado, hacemos lo que llamamos refuerzos, que es aplicar en la zona a veces algo para detener que no se sigue rasgando. Pero si uno no sabe ni tiene las técnicas apropiadas para aplicarle, puede hacer peor. O sea, ahora sí que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si hay alguien ahí por el norte que tiene algún conocimiento de... ¿En qué parte está? ¿En qué parte de la República está? California. ¿Baja California?
Ah, ya. Sí, pues sería, digo, sé que no hay nadie ahí por el momento de restauración en esa área, pero sí habría que acercarse a alguien que sepa o que dé como las indicaciones correctas, porque sí hemos visto que a veces, pues bueno, sí han reforzado las orillas con papeles, pero luego para quitarlos es una pesadilla y se deteriora más el papel, ¿no? Entonces, en general hacemos esos refuerzos. Ok, gracias. De nada. Bueno, tenemos un último comentario de Berenice Ramírez. Muchas felicidades por su aportación. Sin duda hay lugares que guardan verdaderos tesoros documentales y es muy importante que la gente de las comunidades, desde niños y hasta los adultos, los conozcan como parte de su patrimonio y se comprometan a su cuidado y preservación. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Irlanda Ochoa comenta de Ellas de Lina Puebla que desde hace tiempo se publicó El papel del papel en la Nueva España, que contiene un catálogo de marcas de agua que a lo mejor le puede ayudar a la pregunta de Ramón, por si no lo ha consultado. Es verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? También hay un libro de Bonfil Batalla, también sobre algunas marcas de agua de la AGN. También Sí, es hay cierto. uno. Bueno, ¿Qué es pues eso? El papel del papel. el papel del papel. Es ese. Bueno, agradecemos mucho la participación de Mari. Antes de cerrar con nuestra conferencia, les quiero recordar que el 15 de julio tenemos una conferencia extraordinaria, la cual estará a cargo del doctor Jacinto Robles Camacho y del maestro Hugo Iván Sereno Villaseñor. Ellos nos van a presentar la conferencia Conservación de acervo documental y bibliotecario en medios húmedos por ascenso capilar, uso de la piedra pómez. Y bueno, con eso damos por finalizado, no sin antes hacer una entrega virtual, ¿no? La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, otorga la presente constancia a Marie van der Meren por su conferencia Conservación de acervos documentales en comunidades del 8 de julio de 2021 en el marco del segundo ciclo de conservación de la BNH 2021. Lo firma el doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Y los esperamos el próximo 15 de julio en nuestra siguiente conferencia. Ya saben, es una conferencia extraordinaria porque si no nos veríamos hasta el próximo mes y los esperamos a todos. Les agradecemos mucho tanto a todos los que nos acompañan vía Teams y ahora también vía Facebook y YouTube.